Mirando ahora Periodista Digital, he visto una nota en la que se recuerda una entrevista a Carmen Calvo en 2018, me parece que fue en el periódico de Cataluña, en que ella dice textualmente que un gobierno democrático no saca a los presos de la cárcel ni da indultos. ¿Qué te parece? Pues me parece que tiene toda la razón. Lo que habría que preguntarse es entonces en qué tipo de gobierno está situado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si la propia vicepresidenta hace esa afirmación y ellos son los que ahora conceden esta medida de gracia propia de otro tipo de regímenes que no tienen nada que ver con el Estado de Derecho, ni con los derechos fundamentales, ni con el respeto a la libertad, a los secesionistas, a los sediciosos condenados en firme por el más alto tribunal de este país, tendrían entonces que revisar en qué tipo de gobierno están instalados. ¿Significa esto que el gobierno de Pedro Sánchez no es un gobierno democrático? Pero vamos a ver, tú que les conoces y les conoces bien, y además que has hecho muchísimos temas de justicia, sobre leyes, cuando ellos hablan entre sí, tu impresión, porque no podemos saber lo que hablan, cuando Carmen Calvo ve estas declaraciones hoy publicadas, nosotros las llevamos en portada, la COPE me parece que lo ha sacado con sonido y con todo, o cuando de repente ven esos vídeos que subimos de Pedro Sánchez en los que promete que nunca va a haber indultos, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Qué les pasa por la cabeza? Digo a ellos y después qué les pasa a la gente del PSOE. Bueno, yo lo que les pasa por la cabeza no lo sé, porque al final en cada cabeza está el pensamiento libre y los motivos en la conciencia de cada cual. Lo que sí puedo concluir o al menos analizar desde un punto de vista externo como periodista es que desde luego este gobierno ni tiene palabra, ni tiene credibilidad, ni además tiene principios, porque evidentemente es complicado presentarse ante la opinión pública diciendo hoy una cosa y mañana la contraria y sobre todo defendiéndolo con la entereza, la entidad, la fuerza y sobre todo mentalizando a la ciudadanía para hacerles creer que esto es necesario, imprescindible ahora mismo, que es el único camino para resolver el órdago y el chantaje constante que lanzan los separatistas catalanes, que no van a cesar en su empeño. En eso no han engañado nunca y yo estoy en las antípodas de cualquier pensamiento separatista porque me parece que los nacionalismos tienen muy poco de democrático, muy poco de plural y mucho de xenófobo y de totalitario, pero no han engañado. Los independentistas quieren independencia, la han querido siempre y la querrán siempre. Y después de haber visto la imagen de un Pedro Sánchez que acude al Liceo a promocionar esos indultos ante un público, un auditorio que debería ser favorable a ellos o al menos celebrarlos y le abuchean, lo avasallan y la lectura que hace hoy el independentismo es que el Estado español está debilitado, pues a mí desde luego me deja preocupada, entre otras cosas, porque el gobierno no solo es que no esté haciendo por omisión aquello que debe hacer como gobierno, sino que está facilitando desde las instituciones ese conflicto institucional que tratan de vender los separatistas, ese relato constante de la opresión de un Estado contra otro y poner en plano de igualdad algo que no es igual. Una autonomía tiene una serie de competencias, pero no es lo mismo que un proyecto de país y España es un país consolidado con todas las prebendas que ello supone. ¿Que el señor Pedro Sánchez ha mentido para llegar a Moncloa? Desde luego. ¿Que ha engañado a sus votantes? También. ¿Que ha cumplido todas sus promesas electorales? Recordemos, no quería a Pablo Iglesias en la vicepresidencia porque no dormía tranquilo. Al día siguiente lo nombraba. Decía que no iba a negociar con Bildu, además lo dijo claramente, no, nunca negociaré con Bildu y pactó con ellos esa investidura infame de su gobierno y además recabó sus apoyos para aprobar presupuestos generales del Estado. Y además dijo que no iba a negociar con independentistas y que si llegaba a Moncloa no solo iba a defender el cumplimiento íntegro de las penas, sino que además iba a reforzar, a agravar el delito de rebelión. Cosa que hemos visto que no solo no ha hecho, sino que ha puesto en la calle a aquellos que son culpables de intentar romper el orden constitucional, de intentar separar una parte del territorio, desoyendo además advertencias previas del Tribunal Constitucional,
poniendo en jaque la convivencia y la paz social en Cataluña, de aquellos que sí creen en el cumplimiento de la ley y la justicia frente a los que no. Y hoy mismo plantea que hay que sentarse en la mesa con señores de la talla de Junqueras, de los que no te puedes fiar porque no tienen palabra, pero que bueno, que entre trileros anda el juego. Bueno, pues el trilero, como tú has dicho, ha conseguido, y voy a utilizar una expresión muy popular, muy poco académica, comerle el tarro para empezar a los obispos y después parece que al gran empresariado. Y la pregunta que me queda a mí, porque lo del empresariado lo entiendo y lo de los obispos también, porque quien tiene el dinero es Pedro Sánchez y lo va a repartir, si va a ser capaz de venderle su mercancía averiada al conjunto de la sociedad española. Pues yo creo que no. Honestamente creo que son muy ingenuos aquellos que creen que la mera buena gestión de un gobierno es la que da votos, y lo digo como crítica al Partido Popular, como creo que aquellos que piensan que los indultos, estos indultos que van en contra del interés público que ha tratado de vender el gobierno, que van en contra del informe de la Fiscalía, en contra del informe del Tribunal Sentenciador y en contra de la opinión pública, que ha manifestado mayoritariamente no estar de acuerdo y no dar su apoyo a esta medida adoptada por Pedro Sánchez y su ejecutivo, no van a pasar factura, la van a pasar. Y yo creo que ahí está la clave realmente. Honestamente creo que Pedro Sánchez, en su venganza contra el partido que le expulsó y que después tuvo que ver cómo llegaba a lo más alto reinventándose, se va a llevar por delante el socialismo de este país, o al menos lo que quedaba del socialismo constitucional. Y el sanchismo está arrasando con todo. Y ello supone que Pedro Sánchez podrá salir airoso, pero esto tiene un coste. Y el coste, además, está a la vista porque estos señores tienen miedo, aunque parezca que no, aunque parezca que todo va a salir bien, que es la manera de embridar las cosas. El propio Ábalos tenía que declarar el otro día como si estos señores lo vuelven a intentar, luego no tienen la certeza que no vuelvan a hacerlo, porque así lo han repetido además hasta la saciedad. El Estado tiene mecanismos para defenderse. Mi pregunta es, una vez puestos en la calle, ¿el Estado tendrá que volver a aplicar un 155, volver a detenerles, revocar esos indultos? O sea, ¿cuál es el cambalache que tiene preparado el gobierno si estos señores insisten, una vez este suflé se ha vuelto a armar, un suflé que estaba ya bastante bajo, lo han vuelto a rearmar con esta concesión de los indultos porque les da alas? Y además les deja la puerta abierta a algo que es todavía peor que el que nos intenten dar un golpe de Estado y el gobierno tenga que frenarlo, que es que el Estado participe de manera activa en ese golpe de Estado. Y esa es la senda que está marcando Pedro Sánchez, el buscar la forma de encajar legalmente o de modificar la ley si fuera posible para ellos. No lo es porque no tienen las mayorías parlamentarias, pero si las tuvieran, para permitirles hacer un referéndum de autodeterminación, algo que es tan inconstitucional en España hoy por hoy como lo fue el 1O, como lo fue el Prusés y como lo sería si reintentasen de nuevo reeditarlo. Así que yo creo que el coste para el Partido Socialista está sobre la mesa. Ellos son conscientes de que está sobre la mesa. Y creo que esto está fabricando una masa de votantes de derechas tan importante que ni el propio Iván Redondo está siendo capaz de calibrar cómo va a desembocar esto y en qué va a desembocar. Y además yo me alegro de que sean los ciudadanos los que pongan límite a alguien que ha demostrado no tener límites. A Pedro Sánchez le da igual conceder indultos que hablar de amnistía, que plantearse negociar un referéndum de autodeterminación pactado, que decir que hay que sentar en la mesa de negociación al señor Junqueras como si fuese un interlocutor válido a la altura de un comité interterritorial como puede ser, pues, por ejemplo, el señor Feijóo o el señor Vara, que han sido elegidos democráticamente para representarles por parte de sus ciudadanos. Es decir, el mensaje que se está mandando es tan atroz a la sociedad española, es la ley para unos sí, para otros no, la ley para los ciudadanos sí, pero para los políticos que además han intentado dar un golpe de Estado. Y algo muy importante que se nos olvida a veces y que también toca muy de cerca la fibra de los españoles, que es que han malversado dinero de ciudadanos que ahora muchos de ellos lo están pasando muy mal. Cantidades
ingentes de dinero destinadas a algo que era ilegal, manifiestamente ilegal, y que además lo había prohibido el Tribunal Constitucional. Y el mensaje es tan infame que yo creo que hay muchísimos socialistas que no están dispuestos a comprarlo ni a seguir aupando el sanchismo a cotas de poder absoluto que ya vemos cómo son empleadas.